Mi suegro me hizo firmar un acuerdo prenupcial para casarme con su hija, pero lo que no esperaba era que terminaría destruyendo a su propia hija en la cena familiar con pruebas que yo descubrí. Hola, Reddit. Soy Billy, hombre, 34 años. Para empezar con esta historia, mi esposa de 8 años pensaba que las noches de jueves eran su pequeño arreglo privado. Y tenía razón, a medias. Ponte cómodo. Esta historia tiene momentos bastante intensos. Bueno, aquí les va. Esto sucedió cuando ya la había descubierto. Recuerdo perfectamente que ella estaba apoyada en la isla de la cocina, con la bata apenas sosteniéndose. Había una vela carísima encendida sobre la encimera, fácil costaba $40, y olía como un estudio de yoga. El vecindario era silencioso, de esos que aparecen alrededor de las 6 de la tarde en Laindon. Los niños ya se habían metido a sus casas en todas las cuadras. Samantha, mi esposa, levantó el mentón hacia mí con esa mirada, esa que claramente había estado practicando cuando yo no estaba. Cerré el grifo y me quedé ahí mientras el agua terminaba de correr. Manteniendo la voz completamente tranquila, y dije: no me interesa. Especialmente después de Daniel. La sonrisa en su rostro se estremeció y luego se congeló y me dijo: estás siendo dramático otra vez, Billy. Paranoico. Como cuando acusaste a ese mecánico del otro taller de robar piezas. Siempre haces esto. La cosa con descubrir a alguien mintiendo es que nunca es un solo gran momento. Son 100 pequeñas cosas que se acumulan. Los paseos nocturnos de ella, que empezaron hace 3 meses después de 8 años en los que jamás salía a caminar. El teléfono de repente protegido con contraseña y nunca a más de un brazo de distancia, como si guardara archivos secretos del gobierno. Las risitas viendo mensajes en el porche trasero a las 11 de la noche cuando pensaba que yo ya estaba dormido. Un perfume completamente nuevo que no olía a ella. Llevaba semanas sumando todo eso en mi cabeza, haciendo cuentas mientras miraba el techo por las noches, preguntándome cómo no me había dado cuenta antes. Dormir al lado de alguien en quien ya dejaste de confiar se siente más solitario que estar completamente solo. Recuerdo claramente que ella intentó cambiar el tema. Empezó a hablar de las cuentas. De las canaletas que estaban tapadas desde octubre. Del perro del vecino. Enjuagué la tabla de cortar, me sequé las manos, pasé cerca de ella. Ni siquiera le dije buenas noches. La escuché exhalar detrás de mí, como si yo hubiera fallado. Esa fue la última noche que dormí en esa cama. Pero no fue el comienzo del final. Fue el comienzo de la estrategia. Porque el hombre promedio en mi situación habría explotado ahí mismo en la cocina. Habría exigido respuestas, levantado la voz, roto algo. Y eso era exactamente lo que ella esperaba. Lo que probablemente su mejor amiga, Verónica, le había enseñado. Y aquí os presento a Verónica. La agente inmobiliaria divorciada 2 veces que llevaba 2 años enteros susurrándole veneno al oído a Samantha, mi esposa, sobre cómo merecía algo mejor. Como yo era demasiado simple, demasiado conformista con una vida estable. Mientras Verónica seguía persiguiendo cualquier fantasía absurda que inventaba entre una relación fallida y otra. Yo no iba a darles una escena dramática que pudieran convertir en la historia que quisieran contar, iba a darles documentos que no pudieran tocar. A la mañana siguiente llamé a mi amigo Carlos antes de empezar el turno. Carlos ha sido mi mejor amigo desde que a ambos nos sacaron del equipo de básquet en secundaria. Ninguno podía encestar ni a 1 metro del aro, pero nos unimos gracias al fracaso compartido. Descubrimos que teníamos el mismo gusto musical y las mismas quejas sobre padres que nunca estaban presentes. Él se volvió plomero, gana buen dinero, se casó con su novia del colegio, Holly, y tiene un hijo de 7 años llamado Jake. Pero lo más importante es que Carlos es el tipo de persona que aparece con su camioneta sin necesidad de preguntar por qué. El que te ayuda a mover muebles a medianoche sin hacer preguntas. Necesito ayuda con algo esta semana. Y Carlos te dice, mándame tu ubicación. Ahí estaré. Después hice otra llamada, a un tipo llamado Cliff, que trabaja como asistente legal en una oficina de derecho familiar en el centro. Conozco a Cliff por el taller. Lleva su viejo Camaro cada pocos meses y siempre terminamos intercambiando historias sobre autos y los desastres de custodia que él ha visto desde primera fila. Le pregunté si podía recomendarme un abogado que fuera discreto y minucioso. Cliff no pidió contexto. Solo dijo que me enviaría un nombre antes del almuerzo y que, fuera lo que fuera que estuviera pasando, debía empezar a construir evidencia inmediatamente. Capturas de pantalla. Recibos. Entradas de calendario. Estados de cuenta bancarios. Cualquier cosa que mostrara un patrón en lugar de un solo incidente que alguien pudiera justificar fácilmente. Pasé mi hora de almuerzo en el estacionamiento detrás de Carter, mirando nuestro calendario compartido desde mi teléfono.
5 semanas de los jueves que decían reunión. Sin ubicación, sin descripción, sin ninguna pista sobre con quién o para qué era. Todos empezaban exactamente a las 6 en punto. Bastante impresionante la puntualidad de alguien que había olvidado nuestro aniversario 3 años seguidos. Después revisé los estados de cuenta de nuestra cuenta conjunta. Nuevos cargos en boutiques del centro que jamás había escuchado mencionar. Visitas al spa que coincidían perfectamente con sus supuestos viajes de trabajo. Una membresía de gimnasio que llevaba pagando cada mes, pero que en realidad no había usado desde febrero, según los registros de ubicación visibles en la aplicación familiar compartida, una aplicación cuya existencia ella había olvidado por completo. Cliff me envió el nombre de la abogada alrededor de las 2 de la tarde. Una mujer llamada Nena, especializada en divorcios conflictivos y enfocada en proteger activos. Reservé una cita para el viernes, deséenme suerte. Actualización 1. Hola a todos, ya que tuve varios mensajes de mi post aquí les va una actualización ya que la historia se puso interesante. Primero que nada, quiero contarles sobre el padre de Samantha, era de esos hombres con dinero viejo disfrazado de humildad. El tipo que compra camisas de franela de $200 y habla constantemente del valor del trabajo duro mientras vive de un fondo fiduciario armado por su abuelo durante el auge industrial. Cuando Samantha y yo nos preparábamos para casarnos hace 8 años, me sentó en su estudio y me explicó con mucha calma que solo quería proteger a su hija de circunstancias desafortunadas. Yo tenía 26 años, trabajaba vendiendo autopartes y estaba entrando a una familia que poseía media zona comercial del lado oeste de la ciudad. Asumí que el acuerdo prenupcial estaba dirigido completamente hacia mí. Una advertencia de un padre protector que no confiaba en el mecánico que iba a casarse con su hija. Y, en gran parte, así era. Pero lo curioso de los prenupciales redactados por abogados carísimos que cobran por hora e intentan cubrir cada escenario imaginable, es que cortan para ambos lados. El documento tenía todo el lenguaje típico de protección legal. Los bienes familiares seguían siendo de su familia. Cualquier herencia que Samantha recibiera sería exclusivamente suya. Perfecto. Yo no me estaba casando por el dinero de su padre. Solo quería a Samantha. Pero enterrada en la sección 4, entre cláusulas sobre cuentas de retiro y propiedad intelectual, había una cláusula de infidelidad. Si cualquiera de los dos se engañaba durante el matrimonio, perdía cualquier derecho sobre los bienes adquiridos en conjunto y además debía asumir los gastos legales de la otra persona. Warren había insistido personalmente en incluir esa cláusula. Me lo dijo durante la firma, ahí mismo en la sala de conferencias del abogado, mirándome directamente a los ojos todo el tiempo. La lealtad es importante para mí, Billy. Espero lo mismo de todos en esta familia. Firmé sin dudar porque nunca tuve intención de engañar a nadie. Simplemente no soy así. Nunca lo fui. Samantha también firmó. Probablemente ni siquiera leyó la sección 4. Su abogada la explicó brevemente, pero ella estaba demasiado metida en la planificación de la boda y aparentemente tenía opiniones urgentes sobre el catering. ¿Por qué iba a preocuparse por una cláusula de infidelidad? Todo el documento existía para protegerla del mecánico que podría tener malas ideas. El viernes por la tarde me senté frente a Nena con una carpeta llena de todo lo que había reunido esa semana. Ella revisó todo cuidadosamente, asintió varias veces, hizo anotaciones al margen con un bolígrafo rojo que probablemente costaba más que mi reloj y luego preguntó si teníamos prenupcial. Se lo pasé. Leyó la cláusula de infidelidad y luego levantó la vista hacia mí. Y me dijo, si puedes demostrar la aventura con pruebas sólidas, el prenupcial limita drásticamente lo que ella puede reclamar. Pierde cualquier ventaja sobre la casa, los ahorros y la mayoría de lo que construyeron juntos. Además, tendría que cubrir una parte considerable de tus gastos legales. No se irá sin nada, pero se irá con mucho menos de lo que cree. Le pregunté qué contaba como evidencia sólida. Del tipo que resiste cuando alguien intenta impugnarla. Ella me sugirió, fotos con fecha y hora de ellos juntos en situaciones comprometedoras. Declaraciones de testigos si puedes conseguirlas. Registros financieros que muestren dinero destinado a la relación. Idealmente, algo que establezca un patrón y no un incidente aislado que alguien pueda justificar como un error de una sola noche. Le dije que tenía un patrón de jueves a las 6 y un nombre. Daniel Olstea. Un compañero de oficina de Samantha del que ella hablaba en las cenas con un entusiasmo, ligeramente excesivo. Siempre riéndose demasiado de cualquier cosa que él decía. Nena me dijo que consiguiera fotos. Solo en espacios públicos. Nada que pudiera confundirse con acoso o persecución ilegal. Placas de autos, rostros, ellos entrando y saliendo juntos de lugares. El tipo de cosas que cualquiera podría observar desde una vereda pública sin cruzar ninguna línea legal. Salí de la oficina de Nena con un plan y un contrato firmado.
Pagué la primera cuota desde una cuenta de ahorros cuya existencia Samantha desconocía, una que había abierto a los 19 años para proyectos de restauración de autos que nunca terminé haciendo. Ese fin de semana llamé a Carlos y le dije que necesitaba un compañero para un pequeño trabajo de vigilancia. Le pregunté si estaba libre el jueves. Me preguntó qué vamos a vigilar, yo dije, a mi esposa reuniéndose con el tipo con el que está saliendo. Hubo un largo silencio. Voy a llevar snacks, y probablemente los binoculares de mi vecino Jim. El jueves por la tarde salí temprano de Carter Auto. Le dije a mi jefe, Gary, que tenía algo que resolver. Gary no insistió, recogí a Carlos alrededor de las 5. Subió a mi camioneta cargando una mochila llena como si fuéramos extras de una película de detectives baratos. 2 teléfonos completamente cargados. Unos binoculares prestados por su vecino Jim, quien se toma el avistamiento de aves con una intensidad preocupante. Una bolsa de carne seca. Un cuaderno. Y algo que hasta ahora sigo sin entender. Una alarma de pánico de gasolinera colgada en su llavero. Para que la alarma, él solo dijo, nunca se sabe, hermano. Nunca se sabe. Lo dijo totalmente serio. Como si fuera la cosa más lógica del planeta. Nos estacionamos en una calle lateral cerca de South Washington, donde había rastreado las entradas del calendario de mi esposa. Nos acomodamos y observamos cómo la calle se llenaba de gente regresando a casa. A las 6:03 ella apareció en la vereda usando una chaqueta que jamás había visto antes. Azul oscuro. Ajustada. Se detuvo cerca de una parada de autobús y revisaba el teléfono cada pocos segundos, acomodándose el cabello detrás de la oreja cuando se ponía nerviosa. Verla esperando a otro hombre mientras yo estaba a 15 metros dentro de mi propia camioneta, fue como observar a una completa desconocida. A las 6:07 un Honda Accord azul oscuro se detuvo junto a la acera. Ella abrió la puerta del pasajero sin detener el paso. Sin mirar alrededor primero. Sin dudar. El conductor se inclinó y le besó la mejilla. Tomé la foto. Perfecta. Su rostro. El de él. La placa del auto. La marca de tiempo grabada en la esquina. Carlos entrecerró los ojos mirando por los binoculares y dijo. Mentón débil. Mal corte de cabello. Parece un gerente mediocre que alcanzó su punto máximo en secundaria y jamás lo superó. El auto arrancó y yo lo seguí desde una distancia que no llamara la atención. Condujeron hacia el norte, rumbo a Upper Arlington, uno de esos vecindarios donde los bordes del césped parecen medidos con regla. Entraron al estacionamiento de una casa beige con contraventanas oscuras y jardinería profesional. Me estacioné doblando la esquina, fuera de vista, y observé cómo Samantha bajaba del auto y caminaba hacia el garaje, pero se detuvo y regresó hacia el coche. Daniel seguía dentro. Ella volvió a la puerta del pasajero, se inclinó por la ventana abierta y luego volvió a subirse al asiento. El auto simplemente se quedó ahí en el estacionamiento. Motor apagado. Nadie bajando. Las ventanas empezaron a empañarse desde adentro. Carlos quiso acercarse más. Le dije que ya teníamos más que suficiente, pero él ya había salido de la camioneta grabando con el teléfono. Pasó caminando frente a la casa como un hombre que hubiera perdido a su perro en esa zona. Grabó las ventanas empañadas, el número de la dirección en el buzón y el auto de ella estacionado junto a la acera. Después se quedó al final de la entrada fingiendo que hablaba por teléfono mientras seguía filmando. Entonces la puerta del auto se abrió de golpe. Carlos se había acercado demasiado. Daniel salió primero, con la camisa medio salida del pantalón, la cara roja y totalmente alterado. Samantha salió medio segundo después, acomodándose el cabello con manos temblorosas. Ninguno de los dos había notado todavía a Carlos. Estaban demasiado ocupados intentando parecer dos personas completamente normales que definitivamente no acababan de pasar quién sabe cuánto tiempo encerrados en un auto estacionado. Carlos entró en pánico, retrocedió rápido y tumbó el contenedor de reciclaje del vecino que estaba junto a la calle. El estruendo resonó por toda la calle silenciosa. Las botellas y latas salieron volando por la vereda. Daniel se quedó congelado a mitad de paso como un venado que acaba de escuchar algo extraño. Samantha le agarró el brazo y prácticamente lo arrastró hacia el garaje. Desaparecieron dentro de la casa en segundos, sin siquiera cerrar las puertas del auto. Carlos regresó caminando rápido hacia mi camioneta. Grabé todo. Sus caras se ven clarísimas. Revisé el vídeo. Tomas limpias de ambos entrando en pánico. La camisa de Daniel desacomodada. El cabello de Samantha hecho un desastre. Las marcas de tiempo visibles en cada toma.
Ese tipo de evidencia que habla sola. Le dije a Carlos que era un completo idiota. Y luego me reí. La primera risa real y sincera que había tenido en semanas, quizá en meses. Nos quedamos ahí otra hora más. A las 7:30 una SUV plateada entró al estacionamiento. Una mujer bajó cargando una bolsa de gimnasio, moviéndose como alguien ligeramente retrasada pero no preocupada por ello. Entró a la casa sin tocar la puerta ni usar el timbre. Porque vivía ahí. Daniel estaba casado. Claro que lo estaba. Porque así terminan siempre estas historias. Dos personas convencidas de que las reglas normales no aplican para ellas. Pasé las siguientes 2 semanas armando el archivo de pruebas como si fuera literalmente mi segundo trabajo. Lo seguimos 2 veces más con Carlos sentado de copiloto. Conseguimos fotos claras en una cafetería del centro. La mano de Daniel en la parte baja de la espalda de Samantha mientras entraban al local. Todo con marcas de tiempo perfectamente visibles. En la segunda salida Daniel nos vio, o creyó vernos. Se quedó mirando directamente mi camioneta durante unos 5 segundos mientras Samantha estaba adentro haciendo el pedido. Yo no me moví. Solo sostuve la mirada. No bajó la vista enseguida como uno esperaría. Sonrió. La sonrisa de un tipo que se convenció de que es especial solo porque la esposa de otro hombre lo encontró interesante durante unos meses. Después apartó la mirada, los hombros tensándose mientras de repente su teléfono se volvía extremadamente importante. Cuando Samantha volvió con las bebidas, pude verlo susurrándole algo. Ella miró hacia la camioneta. Yo ya me había ido. Mi vecino Frank ayudó sin saber realmente en qué estaba colaborando. Frank está jubilado y llenó media cuadra de cámaras de seguridad porque lleva años convencido de que alguien va a robar la motocicleta vintage que ha estado restaurando desde hace 6 años. Una de sus cámaras había captado a Samantha saliendo todos los jueves a las 5:30 y regresando después de las 9. 5 semanas de grabaciones. Todas con fecha y hora. Frank copió todo en una memoria USB y me la entregó. Espero que sea lo que sea que estés arreglando, se arregle, dijo mientras me pasaba el USB. Problemas matrimoniales, yo solo dije, algo así. Bueno, espero que los atrapes. Nunca me gustó cómo te hablaba ella en la fiesta del vecindario el verano pasado. Te trataba por encima del hombro. Los buenos vecinos son difíciles de encontrar. Bueno, hasta aquí la actualización, os mantendré informados si ocurre algo después. Actualización 2. Hola de nuevo, han pasado algunas semanas, voy a ponerlos al corriente ya que vi que este post llegó a varias personas. La semana siguiente le envié un mensaje a la esposa de Daniel. La encontré en Facebook con una búsqueda básica. Se llamaba Jenny. Mantuve el mensaje simple y limpio, exactamente como Nena me había recomendado. 3 oraciones. Mi nombre. Que tenía razones para creer que nuestros esposos mantenían una relación desde hacía tiempo. Y que tenía documentación y estaba dispuesto a compartirla si ella quería hablar. Respondió en menos de 1 hora y pidió vernos en un lugar privado. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería cerca de su oficina. Ella estaba completamente serena, impecablemente arreglada, el tipo de persona acostumbrada a manejar situaciones de crisis. Tuvo sentido cuando mencionó que trabajaba en administración hospitalaria. Le mostré las fotos en mi teléfono, la línea de tiempo que había armado, las entradas de calendario que coincidían perfectamente con las supuestas horas extra de Daniel. Revisó todo en silencio durante mucho tiempo. Deslizó lentamente cada imagen y luego preguntó cuánto tiempo llevaba seguro. Tenía sospechas desde hace meses. Lo confirmé con fotos hace 3 semanas. Ella asintió. Dijo que también había tenido sospechas, pero seguía convenciéndose de que estaba exagerando porque Daniel siempre tenía explicaciones perfectamente razonables. Emergencias laborales. Cenas con clientes. Eventos de la industria. Las buenas excusas son una de las pocas cosas en las que los mentirosos experimentados realmente destacan. Me agradeció por contactarla y preguntó si iba a pedir el divorcio. Le dije que sí. Ella dijo que haría lo mismo, pero que agradecía enterarse así en vez de descubrirlo por chismes o documentos judiciales como si fuera una extraña dentro de su propio matrimonio. Yo solo le dije, mereces tomar tus propias decisiones teniendo la verdad completa en las manos, no enterarte después de todo. Y Jenny respondió, eso es más consideración de la que Daniel me ha mostrado en 15 años. Nos dimos la mano y cada uno siguió su camino. La semana antes de entregar oficialmente los papeles, cerré los detalles finales con Ray, el notificador judicial que Cliff había recomendado. Profesional. Discreto. Y aparentemente abierto a solicitudes específicas sobre el momento de la entrega.
Le pregunté qué significaba exactamente eso. Ray una vez había entregado papeles de divorcio a un hombre durante su propia fiesta sorpresa de cumpleaños. La esposa había organizado todo específicamente para ese momento. 50 invitados. Torta incluida. Le dije a Cliff que quizá yo tenía algo que podía superar eso. Nena me explicó exactamente qué podía y qué no podía hacer antes de presentar la demanda. No podía sacar dinero de las cuentas conjuntas sin meterme en mi propio problema legal, pero sí podía documentar cada dólar que había en ellas. También podía redirigir silenciosamente parte de mi sueldo a mis cuentas personales de ahorro, esas cuya existencia Samantha jamás conoció. Ella ni siquiera notó los depósitos más pequeños. Estaba demasiado ocupada gastando en días de spa, compras y lo que ahora entendía eran atuendos para sus citas de los jueves por la noche. Mientras tanto, empecé a mover mis cosas discretamente. Empaqué cajas con pertenencias personales y las guardé en el garaje de Carlos. Ropa de trabajo. Herramientas. Cosas que existían antes del matrimonio. Todo lo que no quería perder si la separación se volvía un desastre. Aseguré todos mis documentos importantes y los llevé a una caja de seguridad en un banco al otro lado de la ciudad, uno en el que Samantha jamás había entrado. Le dije que estaba organizando el garaje. «Qué responsable de tu parte», respondió sin siquiera levantar la vista del teléfono. Esa misma semana Verónica empezó a aparecer más seguido. Conversaciones largas y silenciosas en el porche trasero. Las dos siguiéndome con la mirada cuando cruzaba una habitación. Yo sabía perfectamente qué estaba pasando. Verónica estaba haciendo entrenamiento precrisis, preparando a Samantha para manipular la historia si todo se venía abajo. Una noche escuché a Samantha diciéndole a Verónica por teléfono que yo había estado distante últimamente, que le preocupaba que me estuviera alejando. Ni una sola vez mencionó por qué podría estar alejándome. Ya estaba reescribiendo la historia. Perfecto. Una noche llegué a casa y encontré a Verónica y Samantha inclinadas sobre el teléfono de Samantha en la mesa de la cocina. Se quedaron calladas en el segundo en que entré. Verónica me lanzó esa sonrisa pulida y condescendiente. «Billy, trabajando hasta tarde otra vez, acumulando horas». Saqué una botella de agua del refrigerador. Alguien tiene que hacerlo. La sonrisa de Verónica se tensó un poco. Samantha le lanzó una mirada. El ambiente entero se pudrió. Fui al garaje y me puse a trabajar en una radio vieja que había comprado en una venta de antigüedades. Su plan dependía de que yo siguiera siendo exactamente el mismo hombre de siempre. El domingo antes de que todo ocurriera, confirmé los detalles finales con Ray. Me preguntó dónde quería que se realizara la entrega de los papeles. Le hablé de la cena familiar mensual en casa de los padres de Samantha. La tradición de Warren. Segundo domingo de cada mes, sin excepción. Siempre formal. Siempre toda la familia sentada alrededor de una mesa absurdamente cara con comida preparada por un chef privado. Me dijo: «¿Estás completamente seguro?» Entregar papeles en un evento familiar suele ser algo que la gente recuerda durante mucho tiempo. Esa es exactamente la idea. Estaré ahí a las 7. Justo entre la ensalada y el plato principal. Nadie lo verá venir. La cena dominical en casa de Warren y Elaine, los padres de mi aún esposa, siempre era una producción completa. Mantel perfectamente planchado. Cubiertos reales pulidos hasta poder verte reflejado en ellos. Montajes de mesa con más tenedores de los que cualquier ser humano necesita para una sola comida. Llegué puntual usando la camisa de vestir que Samantha siempre decía que me hacía ver presentable. Le sonreí a Warren. Le dije a Elaine que las flores del centro de mesa se veían hermosas. Me senté junto a Samantha como si todo en el mundo estuviera perfectamente bien. Su hermano Todd estaba ahí con su esposa Lisa, que siempre parecía ligeramente incómoda en ese tipo de cenas formales. La hermana de Warren, Carol, y su esposo Dennis habían venido desde el lado este de la ciudad para la ocasión. 8 personas alrededor de la mesa. Samantha estaba actuando al máximo nivel. Riéndose de los chistes políticos malísimos de su padre. Ayudando a su madre a traer platos desde la cocina. Interpretando el papel de hija devota y esposa comprensiva como si hubiera ensayado el personaje toda su vida adulta. Y yo seguí el juego perfectamente. Pasé la canasta de pan cuando me la pidieron. Hablé del clima y deportes locales con Todd. Incluso tuve toda una conversación con Dennis sobre organización de garaje porque estaba remodelando su taller. Samantha me atrapó mirando el teléfono una vez y me lanzó una mirada molesta. Yo le devolví una sonrisa. A las 6:58 sonó el timbre. No esperaba a nadie, tú sí, Warren. Elaine se veía confundida. Me ofrecí a abrir. Empujé la silla hacia atrás,
Caminé hasta la puerta principal y la abrí. Ray estaba parado en el porche usando pantalones caqui y una polo. Sostenía un sobremanila. Me hice a un lado y le indiqué el comedor. Ray atravesó el recibidor como si perteneciera a la casa. Entró al comedor mientras todas las conversaciones se apagaban. 8 personas mirando a este extraño que acababa de aparecer en plena cena familiar formal como un truco de magia salido mal. Ray observó la mesa sin mostrar el menor nerviosismo. ¿Cuál de ustedes es Samantha? Ella levantó la vista de la ensalada. El tenedor quedó a medio camino de su boca mientras su rostro pasaba de confusión, a irritación, y finalmente a algo muy parecido al miedo. Ray caminó directamente hasta su silla y dejó el sobre la mesa, justo frente a su plato. Ha sido notificada. Papeles de divorcio presentados ante el Tribunal del Condado. Luego me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Después se dio la vuelta, atravesó el recibidor y cerró la puerta principal. Durante unos 4 segundos nadie en esa mesa se movió. Nadie habló. Nadie respiró. Fue perfecto. Valió cada centavo de los gastos legales. Y entonces todo explotó al mismo tiempo. Samantha agarró el sobre y lo abrió de golpe, leyendo con las manos temblando violentamente. Su rostro se puso blanco, y luego rojo. Warren, su padre, empezó a exigir explicaciones. Elaine, su madre, parecía necesitar atención médica real. Dennis quedó congelado con el vaso de agua suspendido entre la mesa y su boca. Samantha me miró desde el otro lado de la mesa, con los ojos húmedos y descontrolados. ¿Qué hiciste, Billy? ¿Qué es esto? Demanda de divorcio bajo la cláusula de infidelidad del prenupcial que tu padre insistió en incluir hace 8 años. La cláusula que tu familia creó para asegurarse de que ambos nos comportáramos. El rostro de su padre pasó por unas 6 expresiones distintas en aproximadamente 3 segundos. Confusión. Negación. La lenta comprensión de lo que esa cláusula significaba realmente en esta situación específica. Y luego algo que parecía una mezcla de horror y respeto involuntario hacia la trampa legal que su propio equipo de abogados había construido accidentalmente. Samantha empezó a llorar. No es lo que piensas. Puedo explicarlo todo si me dejas hablar contigo a solas, por favor. Puedes explicárselo todo a Nena, mi abogada. Su información de contacto está en ese paquete junto con las solicitudes de pruebas y los formularios de divulgación financiera. Me puse de pie, acomodé mi silla nuevamente en su lugar, le agradecí a Elaine por la cena y le dije a Warren que siempre había valorado sus consejos sobre proteger lo que realmente importa. Luego salí por la puerta principal y manejé directamente a casa de Carlos sin mirar ni una sola vez por el retrovisor. Carlos ya tenía alitas de pollo esperando. Holly, su esposa, había acostado temprano a Jake para que pudiéramos hablar tranquilos. Y, como salió, literalmente tenía el tenedor de ensalada en la mano cuando le dejaron los papeles enfrente. La cara de su padre fue como ver a alguien darse cuenta de que construyó accidentalmente la trampa que terminó atrapando a su propia hija. Carlos levantó su lata de gaseosa como brindis. Eso es genuinamente hermoso. Absolutamente hermoso. Luego de eso vine a casa, abrí una cerveza y aquí estoy esperando a que todo siga su curso. Actualización 3. Hola de nuevo, tengo novedades sobre mi situación, han pasado algunas cosas desde que escribí mi última actualización. Como sospecharán, las consecuencias empezaron el lunes por la mañana. Samantha dejó mensajes de voz, envió texto tras texto. Todas variaciones de, aún podemos arreglar esto. Estás destruyendo toda nuestra familia por nada. Por favor, podemos hablar como adultos. No respondí ni uno solo. Nena ya me había dicho que canalizara todo a través de su oficina. Así que reenvié los mensajes y dejé que ella se encargara. Para el martes, Verónica ya se había metido oficialmente en el asunto, enviándome mensajes desde su propio número como si tuviera algún derecho a intervenir. La humillaste frente a toda su familia en la casa de sus padres. Todo el mundo va a enterarse del tipo de persona que eres. Vas a arrepentirte de esto. Le tomé captura a cada mensaje y se los mandé a Nena. La evidencia de acoso se archiva. Para el miércoles, Carlos, los amigos comenzaron a contactarme. Algunos genuinamente preocupados por ambos. La mayoría claramente haciendo trabajo de mensajería para Verónica, considerando lo sospechosamente parecidas que eran las frases que usaban. ¿Pasó algo entre ustedes? Samantha está devastada. Dice que la tomaste completamente por sorpresa. Está diciendo que estás teniendo una especie de crisis. Mantuve todas mis respuestas cortas y no mordí el anzuelo. Dije que era un asunto privado entre Samantha y yo. Que le deseaba lo mejor, pero que nuestros caminos iban en direcciones distintas.
Que no quería poner a nadie en una situación incómoda compartiendo información que no necesitaban. Los que insistieron demasiado terminaron bloqueados. Los que ya se habían puesto del lado de Samantha sin siquiera escucharme, fueron bloqueados aún más rápido. Eliminé como 15 contactos de mi teléfono esa semana. El jueves, la abogada de Samantha envió una carta a Nena exigiendo contadores forenses para revisar mis finanzas personales. Afirmaban que había estado ocultando bienes y controlándola financieramente durante todo el matrimonio. La carta estaba llena de frases como patrón de control coercitivo y manipulación económica. Nena respondió enviando el prenupcial con la sección 4 resaltada en amarillo fosforescente, junto con un resumen de las fotos de Samantha entrando repetidamente a casa de Daniel durante 5 semanas. También añadió una nota indicando que cualquier otra acusación frívola sería respondida con sanciones legales y posibles denuncias profesionales por hacer perder el tiempo a todos. La solicitud de auditoría financiera desapareció como humo. De repente, la abogada de Samantha se volvió sorprendentemente razonable al negociar el acuerdo. El viernes escuché por Cliff que la esposa de Daniel también había presentado el divorcio. Y aparentemente había decidido arrasar con todo. Custodia. Reclamo sobre la casa. Cuentas de retiro. Y una solicitud de manutención que habría hecho levantar las cejas hasta a un abogado corporativo. Ese fin de semana Daniel intentó llamar varias veces a Samantha. Ella no contestó. Probablemente ya había entendido que seguir ligada a él ahora era un problema legal, no una aventura emocionante para escapar de la vida cotidiana. No sentí ninguna lástima por él. Era simplemente una persona que tomó decisiones y descubrió que las decisiones vienen con consecuencias. Igual que Samantha. Finalmente, la semana siguiente Samantha probó una estrategia distinta. Apareció en Carter Auto durante mi hora de almuerzo luciendo como salida de una sesión de fotos. Maquillaje perfecto. Cabello arreglado profesionalmente. Exactamente el tipo de ropa que usas cuando quieres que alguien recuerde lo que estás perdiendo. Ben, el chico de recepción, la vio entrar y de repente recordó que tenía un inventario urgentísimo que revisar en la parte de atrás. Buen chico. ¿Sabe cuándo desaparecer? Ella preguntó si podíamos hablar en privado. La voz suave. Los ojos brillosos pero todavía sin llorar del todo. Habla con mi abogada. Esto no se trata de abogados ni tribunales ni estrategias legales. Se trata de dos personas que se amaban intentando atravesar algo difícil. La persona que yo amaba no pasaba todos los jueves por la noche en casa de otro hombre durante meses mientras yo creía que estaba en reuniones trabajo. Ella se estremeció fuerte. Y dijo, fue un error. Verónica me presionó todo el tiempo con esto. Me sentí invisible durante años, y ella seguía diciéndome que merecía sentirme deseada por alguien que realmente me prestara atención. Yo solo respondí, Verónica no aparece en ninguna de esas fotos. Tú sí. Ella empezó a llorar todavía más fuerte. Podríamos hacer terapia intensiva. Reconstruir todo desde cero. Empezar otra vez como cuando nos conocimos. El prenupcial no incluye excepciones para terapia matrimonial. Tiene una cláusula de infidelidad y tú la firmaste en la oficina del abogado de tu padre hace 8 años sin siquiera mirar bien la sección 4. Carlos llegó exactamente a tiempo. Entró usando ropa de trabajo y una gorra de béisbol. Miró a Samantha. Luego a mí. ¿Todo bien por aquí? Ya estamos terminando. Samantha nos miró a ambos y entendió inmediatamente la situación. Dijo que esta conversación no había terminado. Que seguiría intentando arreglarlo. Eres libre de intentarlo. La respuesta seguirá siendo exactamente la misma. 3 meses después de aquella cena familiar, el divorcio quedó finalizado. El prenupcial hizo exactamente lo que los costosos abogados de Warren lo habían diseñado para hacer. Solo que no para la persona que él había imaginado originalmente. Me quedé con la casa, la mayor parte de los ahorros y la camioneta. Ella se fue con muchísimo menos de lo que esperaba recibir, y muchísimo menos de lo que habría obtenido si la sección 4 del prenupcial no existiera. Su abogada dejó de pelear en cuanto Nena dejó claro cuánta evidencia teníamos y lo mal que se vería todo frente a un juez. Por ahora eso es todo, honestamente me siento agotado. Actualización 4. Hola de nuevo, aquí va otra actualización, después de mucho tiempo, por lo que sé, al principio Samantha se mudó con Verónica. 6 semanas después se fue de ahí. Aparentemente Verónica se volvió bastante menos cálida y comprensiva una vez que Samantha dejó de tener una casa y un esposo del cual quejarse. Resulta que el tipo de amistad de Verónica funcionaba alimentándose del drama. Cuando el drama se convirtió en la realidad diaria de Samantha en lugar de simple chisme entretenido. Verónica salió a buscar nuevo material.
La última vez que escuché algo, Samantha estaba alquilando un departamento cerca de la casa de sus padres y trabajando en algo relacionado con coaching de bienestar online. El divorcio de Daniel fue unas 10 veces más desastroso que el mío. Su esposa tenía abogados más agresivos, mismas pruebas, pero esa furia justificada que no acepta un acuerdo razonable. Perdió la casa. Perdió la custodia principal de sus hijos. Perdió reputación en el trabajo una vez que todos supieron exactamente lo que había hecho. Con el tiempo me llegó el rumor de que Daniel intentó convertir a Samantha en la villana. Le dijo a su esposa que Samantha era quien lo perseguía, que ella no aceptaba un no como respuesta, que había sido acosado por una ama de casa aburrida. No funcionó. Su esposa tenía las mismas fotos que yo. La última noticia era que se había mudado a otra ciudad y cambiado de empresa. Un nuevo comienzo. Una hoja en blanco. El verdadero final llegó un sábado cualquiera, 8 meses después de que todo quedara resuelto legalmente. Yo estaba en el garaje trabajando en aquella vieja radio de la venta de antigüedades, intentando por fin hacer funcionar bien las frecuencias AM. Un auto entró al estacionamiento. El auto de Samantha. Bajó luciendo peor de lo que jamás la había visto. Cabello sin lavar desde hacía días. Sin maquillaje. Ropa arrugada. Desesperación absoluta, sin ningún lugar donde esconderse. Entró al garaje sin pedir permiso, igual que hacía cuando todavía vivía ahí. Dijo que todo se había derrumbado completamente. Daniel la había bloqueado meses atrás y cortado todo contacto. Verónica ya había encontrado dramas más frescos y dejó de responderle. Su padre seguía furioso por la humillación familiar. Su madre no dejaba de mencionarlo en las cenas mensuales. Todo había dejado de responderle mensajes por completo. El negocio de coaching había fracasado. El alquiler la estaba destruyendo económicamente. Ya no le quedaban movimientos. Dejé el cautín sobre la mesa y esperé. No ofrecí nada. Solo esperé. Ella dio un paso más cerca y dijo: «Te extraño. Extraño todo lo que tenía. Daniel no era nada. No significaba nada para mí. Solo era alguien prestándome atención. Y ahora todo eso desapareció». Lloraba con fuerza y preguntó: «¿Existe una posibilidad, algún camino de regreso, algo que pueda hacer para arreglar lo que rompí?» Solo le dije: «Puedes irte». Ella dijo que lo sentía. Dijo que haría literalmente cualquier cosa. Cualquier cosa, no incluye una máquina del tiempo, y eso es lo único que realmente cambiaría algo de todo esto. Se quedó ahí, en mi garaje, llorando, esperando que apareciera la antigua versión de mí. La versión que habría ofrecido consuelo y una segunda oportunidad. Esa versión ya no existía. «Si no sales de mi propiedad en 60 segundos, voy a llamar a la policía y denunciarte por invasión». Ella intentó decir algo más. Saqué el teléfono y empecé a marcar. Entonces se fue. Cerró la puerta del auto con tanta fuerza que el eco recorrió toda la calle y salió disparada del estacionamiento. Volví a la radio y logré que las frecuencias AM sonaran limpias y claras antes de que se ocultara el sol. Esa noche Carlos apareció con Jake. El niño giraba el dial de la radio mientras Carlos y yo observábamos desde la entrada del garaje. Me preguntó: «¿De verdad estás bien?», y sí, estoy mejor que bien. La casa está en silencio. Ya no me quedo acostado preguntándome dónde está mi esposa los jueves por la noche. Y nunca más voy a tener que soportar otra incómoda cena familiar en casa de Warren fingiendo que todo está bien. Jake encontró una estación AM que transmitía música country vieja. Nos quedamos escuchando mientras Carlos preparaba hamburguesas en la parrilla del patio y la noche se acomodaba en algo tranquilo y sencillo. Unos meses después conocí a alguien en un evento voluntario del Banco de Alimentos del centro. Se llama Megan. Trabaja en medicina veterinaria. No apresuré absolutamente nada con ella. Todavía no lo hago. Pero ahora, cuando llego a casa, la casa se siente distinta. Más ligera. Samantha todavía envía mensajes a veces en cumpleaños y días festivos. No le deseo cosas malas. Pero tampoco le deseo gran cosa. El prenupcial que su padre insistió tanto en firmar terminó siendo la mejor cosa que me pasó en la vida. Sus carísimos abogados construyeron accidentalmente algo que terminó protegiéndome de su propia hija. Ese es el tipo de ironía que podrías untar sobre una tostada. Y bueno, hasta aquí todo. Oficialmente cierro este hilo, porque creo que he escrito demasiado. Cuídense, y siempre tengan presente su bienestar. Un gran saludo a todos, gracias por leerme. Si quieres más historias como esta, suscríbete. Gracias por ver mi vídeo.